damos inicio. Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida, por supuesto, a las ponentes que nos acompañan en esta mesa y a todas y todos ustedes. Estamos por iniciar la mesa que se titula El papel de los poderes judicial y legislativo en el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de ceder el uso de la palabra a las ponentes que ahora nos acompañan, me voy a permitir retomar solo una idea que, desde mi punto de vista, ha sido una idea transversal que ha estado en los trabajos del coloquio el día de ayer y el día de hoy, y que es precisamente una idea con la que cerró el doctor Claudio Nash en su conferencia por la mañana, que es que las sentencias de la Corte Interamericana no se quedan con la investigación, sanción y reparación de la violación de los derechos de que se trate, sino que han también formulado obligaciones para los estados que tienen que ver con reformas estructurales. Me parece que esta mesa se inserta muy bien en esta idea, en la idea de que las obligaciones a los estados que aluden a poderes judicial o legislativo tienen como sentido transformar la realidad e impactar para que los hechos violatorios de derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Dicho lo anterior, no puedo no comentar que tenemos una mesa de lujo con 3 mujeres estupendas. Voy a ceder en primera instancia a las cuales, agradezco mucho que estén aquí. Sé que tienen unas agendas muy apretadas y les agradezco mucho haber aceptado formar parte de esta mesa. Voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar a la ministra Olga Sánchez Cordero, no sin antes leer brevemente algunos elementos de su semblanza curricular. Bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de posgrado en Política Social y Administración en Gran Bretaña. En 1995 fue designada por el Senado de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y forma parte de la primera sala en materia civil y penal. Tiene una cantidad enorme de la Corte Interamericana y su impacto en la construcción de los estados democráticos. Sin duda alguna ha sido una experiencia maravillosa. Inauguramos el día de antier, ¿verdad? Sí, inauguramos el día de ayer, que pasan los días volando. Inauguramos el día de la Revolución mexicana, precisamente a 102 años de la Revolución. Es todo un evento. Bueno, yo no quiero realmente más que compartir con ustedes algunas ideas. No es una conferencia magistral porque dispongo única y exclusivamente de 20 minutos y en este minutos trataré de resumir lo que ha sido el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Poder Judicial de la Federación y concretamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ese es el tema realmente que vamos a enfocarnos, independientemente de que sé que mis compañeras de mesa, que me honro también en compartir, van a tratar asuntos, el impacto en el Poder Legislativo y otros temas. Quiero manifestarles, en primer lugar, que el legislador mexicano o el constituyente, el Poder Revisor de la Constitución, no ha implementado ni ha legislado una vía para hacernos cargo de las sentencias de las Cortes Internacionales. No existe en nuestro país la manera jurídicamente hablando o la vía jurídica, la vía procesal para hacernos cargo de las sentencias de las Cortes Internacionales. México, como ustedes saben, asume someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana a partir del año de 1998. Esto es prácticamente recientemente. México ha sido condenado en 6 ocasiones ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos. Quiero decirles que en el año de 2010, el entonces ministro, y compartírselos, porque es importante esta relatoría histórica que, como diría yo, lo viví. En el año de 2010, el entonces señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo Ortiz Mayagoitia,
lee en el Diario Oficial de la Federación la publicación que ordenaba la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla que se publicara. Cuando lee esta resolución, el señor ministro presidente se da cuenta que hay obligaciones específicas en esta sentencia para el Poder Judicial de la Federación y concretamente para la Suprema Corte. En ese momento, él arma un expediente varios, este expediente varios, consulta trámite, es la sentencia o la resolución más importante, y no exagero, de los últimos 70, 80 años en nuestro país. Un expediente varios, consulta trámite, o sea, diciéndole a nuestra Suprema Corte, oye, ¿cuál es el trámite que le voy a dar para recepcionar esta sentencia y cumplir las obligaciones que me impone la resolución de Rosendo Radilla por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Imagínense ustedes, ¿cuál es la consulta trámite? ¿Cuál es el trámite que puedo o que debo hacer para hacerme cargo y cumplir puntualmente estas obligaciones? No había vía, no hay trámite regulado, no hay reglamentación en nuestro país para hacernos cargo de este tipo de resoluciones. Al hacer esta consulta trámite, el señor ministro presidente obviamente se plantea, se turna un ministro, con todo esto de que, como ustedes saben y lo han visto en el canal judicial, los proyectos se presentan, se desechan, si no se está de acuerdo por los 11 ministros, por una mayoría de 6, se desecha, se returna otro ministro, y así fue pasando el tiempo. Pero para fortuna de México y de los gobernados, y el momento histórico fue sumamente afortunado cuando se revisó y se discutió esta sentencia por tercera ocasión en el Pleno del Tribunal de la Corte Mexicana. ¿Por qué? Porque esta sentencia se discute en este momento histórico afortunado, justo después de la reforma al artículo 1 de la Constitución. Si se hubiera discutido antes, como se estaba discutiendo y desechando el proyecto y returnando otros ministros, no hubiéramos tenido el marco constitucional que tuvimos en ese momento para analizar el expediente varios, consulta trámite del ministro presidente hacia los integrantes del Tribunal Pleno. Y entonces el análisis de la sentencia y de este expediente y de la sentencia de la Corte Interamericana y la resolución que iba a emitir la Suprema Corte, porque muchos de mis compañeros dicen, no, esta no es sentencia, no hay partes, no hay litis, simplemente es un trámite, fue analizado a la luz de un artículo constitucional reformado, que dicho sea de paso, cambia de manera paradigmática este artículo 1 constitucional y la sentencia después de la Corte, la manera de analizar, de ver, de estudiar el tema de derechos humanos en México. El artículo 1 constitucional, antes de esta reforma, justo antes de esta reforma, estamos hablando de hace 1 año y medio. El artículo 1 constitucional, antes de esta reforma, más o menos estaba redactando en estos términos, que la Constitución otorgaba garantías individuales, otorgaba graciosamente garantías individuales a los gobernados. Y cambia no nada más en redacción este artículo, cambia profundamente porque hoy el artículo 1 establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Todavía hay constituciones en países latinoamericanos que dicen que las garantías que otorga la Constitución. Aquí hay un reconocimiento por parte de la Constitución de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio, dice nuestro artículo primero, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y después este mismo artículo primero, en su segundo párrafo establece categóricamente 3 formas de interpretación constitucional. 3 interpretaciones. Primero, la primera, la interpretación conforme. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución. Es una interpretación conforme a la Constitución. Y conforme a los tratados internacionales en la materia. Segundo método de interpretación, la Convención de Viena, de tratados sobre tratados. Y además, el último método más importante de interpretación, de la manera favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia. Es decir, a través del principio pro persona. Entonces, pienso, y quiero compartirlo con ustedes, no es obviamente compartido por todos mis compañeros en el Pleno, pero quiero compartir con ustedes que realmente este artículo, cuando nos dice una interpretación conforme a la Constitución de los tratados, pero siempre favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia en este principio pro persona, en realidad ustedes piensan, como yo, que hay todavía una jerarquía entre la Constitución y los tratados cuando tenemos un principio pro persona, en donde básicamente van fluctuando ya no la jerarquía, sino este principio cuando más le favorezca a la persona. ¿Por qué seguir hablando de una jerarquía normativa de la Constitución y los tratados, cuando el mismo artículo 133 establece esta Constitución, los tratados internacionales firmados por México y ratificados obviamente por el Senado, y las leyes serán la ley suprema de la Unión? ¿Por qué seguir hablando de jerarquía normativa cuando tenemos un principio pro persona, el que más le beneficia a la persona? Pero establece algo más este artículo primero, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y después viene la sanción al Estado y a las autoridades. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley. Mi primera pregunta es, ¿una interpretación directa de la Constitución en materia de reparación del daño? Sí, por supuesto, será, digamos, deseable tener una ley reglamentaria de reparación del daño por parte del Estado. Pero una interpretación directa de la Constitución, ahí está la obligación del Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar. Pues bien, con este marco constitucional, analizamos la sentencia de Rosendo Radilla y asumimos las obligaciones que se establecían ahí para la Suprema Corte y para el Poder Judicial. Fueron varias. Obviamente la impartición de cursos que se han llevado a cabo en forma muy puntual para sensibilizar a nuestros jueces en materia de derechos humanos. Pero hubo otras obligaciones muy interesantes. Una de ellas fue que la Corte Mexicana reinterpretara 2 artículos constitucionales. El 13, en materia de fuero militar, y el 133,
en materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Le ordena a la Corte, y la Corte, a solicitud ya de el nuevo presidente de la Corte, el ministro Juan Silva Mesa, y bajo mi ponencia proponemos una modificación de jurisprudencia para reinterpretar el artículo 133 de la Constitución. Voy primero con el 133 y después voy con el 13 constitucional, que nos ordena en ambos sentidos una diferente interpretación a la Corte Mexicana. El 133 constitucional, como todos lo saben y lo conocen, nuestro artículo 133, pero para nuestros invitados extranjeros, voy a dar lectura rápidamente de este artículo. Establece esta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Punto. Los jueces de cada estado, de las entidades federativas, se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los diversos estados, o sea, de las entidades federativas que conforman la República Mexicana. Este artículo es idéntico a un artículo de la Constitución norteamericana, pero ¿saben una cosa? La historia de ambos artículos en los dos países ha sido diametralmente diferente. En Estados Unidos, desde siempre, ha habido un control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad por parte de cualquier juez de la Unión Americana. Cualquiera realizaba un control difuso en base en este artículo. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, a las leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Era un control para los norteamericanos difuso. Y el destino histórico en nuestro país fue diametralmente diferente. La Corte Mexicana, inclusive yo participé en el año de 1999, porque yo tengo ya 18 años en la Corte, de 2 tesis de jurisprudencia, en donde la Suprema Corte interpretaba este artículo que solo el Poder Judicial de la Federación podía realizar un control de constitucionalidad concentrado, no difuso. Y el Poder Judicial de la Federación podía invalidar o declarar la inconstitucionalidad de la norma, obviamente, o de los actos de autoridad. ¿Por qué el destino histórico tan diametralmente distinto en dos países, con un artículo idéntico? Bueno, porque la Corte Mexicana, y ahí yo participé reiterando esta jurisprudencia, estas 2 tesis de jurisprudencia que ahorita les voy a leer, en el año de 1999, que se reiteraron, pero que era un criterio de siempre, es que la Corte Mexicana estableció que solo el mecanismo procesal que tenía al alcance el gobernado para impugnar una ley que a su juicio era inconstitucional o algún acto de autoridad que era inconstitucional, era a través del mecanismo y del medio de defensa llamado amparo. Y el amparo era del conocimiento exclusivo del tribunal, de los tribunales federales. Y por lo tanto, solo el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, como intérprete máximo de las leyes y de la constitucionalidad de leyes y de los actos, podía invalidar y declarar la inconstitucionalidad de estos. Y entonces la Corte Mexicana decide que hay un control concentrado exclusivo del Poder Judicial de la Federación, porque es el único competente para conocer del amparo
del trámite del amparo como el único mecanismo para invalidar una norma que afecte la esfera de derechos de algún gobernado o de algún acto de autoridad. Como ven, era digamos, el derrotero histórico de dos artículos idénticos en dos países vecinos fue diametralmente distinto. Control, es más, yo les leo los rubros nada más. Control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Y otra, para su sorpresa, control difuso de la constitucionalidad de normas generales no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. ¿Por qué? Pues precisamente porque solo a través del amparo, conocimiento exclusivo, no del Poder Judicial, y no habría por qué interpretar un control difuso cuando la Corte había establecido el control concentrado. Pues la sentencia de Rosendo Radilla establece que todos los jueces nacionales deberán inaplicar una norma que consideren inconstitucional o inconvencional. Y entonces le ordena a la Corte Mexicana apartarse de su propia jurisprudencia y con esta solicitud de modificación de jurisprudencia solicitada por el actual ministro presidente Juan Silva Mesa, se aparta de estos criterios para darle entrada al control difuso de todos los jueces nacionales. Y que, dicho sea de paso, no tienen la experiencia. Ellos eran jueces de estricta legalidad. Y hasta hace unos cuantos meses ya tienen bajo su responsabilidad la inaplicación de normas que consideren que son inconstitucionales o inconvencionales, porque como ustedes saben, también la propia sentencia de Rosendo Radilla obliga al control de convencionalidad ex oficio y difuso por parte de todos los jueces nacionales. Díganme ustedes si esto no es un impacto real, definitivo, de una sentencia de la Corte Interamericana en el orden jurídico nacional y en el Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte y en todas las instancias de impartición de justicia de todas las entidades federativas. Este es un impacto real, un impacto que se hizo cargo de este impacto y de esta construcción la resolución del expediente varios 911/2010, que los invito a verlo en la página de nuestra Suprema Corte y analizar los argumentos haciéndonos cargo de la sentencia de Rosendo Radilla. Esta solicitud de modificación de jurisprudencia fue desechada. A mí me parecía, bueno, un bonito proyecto, obviamente, no podía ser de otra manera, pero al final del día dijeron mis compañeros, bueno, ya dejó de tener efectos por razón lógica de la sentencia de Rosendo Radilla y nos apartamos de todas maneras, aún sin modificación de jurisprudencia, nos apartamos del criterio porque así lo ordenaba la Corte y entonces empezamos ya a realizar un control difuso de constitucionalidad y un control de convencionalidad, como lo dicen las sentencias, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes ven sus precedentes, ha ido avanzando necesariamente. Al principio acuña el término control de convencionalidad, creo que en Almonacid Arellano contra Chile, que se fue la primera vez que acuña el término de control de convencionalidad, porque dice, en una especie de control de convencionalidad. Pero después avanza más la Corte, la propia Corte Interamericana. Quiero decirle, la sentencia de Almonacid Arellano fue en el 2006,
Hace 6 años que se acuña el término y hace 2 años que lo tenemos en México. Estamos hablando de hoy. Estamos hablando de haber roto paradigmas impresionantes que yo, que tengo 18 años, nunca los hubiera atestiguado y que los estamos viviendo día a día en este control de convencionalidad y constitucionalidad difuso. Pues esta fue la primera parte que nos ordena. Decía yo que fue avanzando la misma Corte Interamericana, y ustedes lo conocen, no tengo por qué repetirlo, pero ustedes saben que después, en Trabajadores del Congreso contra Perú, hace un control y dice que además de ser control de convencionalidad, es un control ex oficio, aun cuando las partes no lo invoquen, este control de convencionalidad, ni citen las convenciones, por supuesto. Y entonces ya México tiene un control de convencionalidad ex oficio. Pero en Cabrera, García y Montiel, la más reciente condena a México de estos ecologistas avanza todavía más la Corte Interamericana. Y entonces no solamente habla de los jueces nacionales en este control de convencionalidad ex oficio y difuso, por supuesto, sino que en este avance obliga a todas las autoridades que estén relacionadas con la procuración e impartición de justicia a hacer este control de convencionalidad ex oficio. A todas las autoridades de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque el tema de Cabrera y Cabrera Montiel, son 2 personas, 2 ecologistas, era sobre tortura. ¿En dónde? En instancias de procuración y no en instancias de impartición. Y entonces amplía el universo de autoridades obligadas a hacer este control de convencionalidad, tanto a policía, procuración, fiscales e impartidores de justicia. Y esa es una sentencia condenatoria al Estado mexicano también. ¿Qué otro artículo, porque tengo poco tiempo, qué otro artículo nos obliga a la Corte a reinterpretar? Que fue importantísimo y de un gran impacto. Escuchaba yo al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cumbre que tuvimos aquí, como saben ustedes, la semana pasada, sobre cortes constitucionales, Supremas Cortes y Cortes Regionales. Y escuchaba decir lo siguiente: no obstante, México está pasando por una situación muy difícil en materia de seguridad pública, en materia de combate a la delincuencia organizada, en materia de inseguridad, de falta de paz social. No obstante todo esto, avanza en el tema de protección de derechos, modifica la Constitución, la reforma en el artículo 1, y adicionalmente se hace cargo la Corte Mexicana con una seriedad impresionante de las obligaciones de la Corte, de la sentencia que emite la Corte Interamericana, en este caso Rosendo de Ella, y las cumple además. No obstante, el momento histórico de combate a la delincuencia, de inseguridad pública, se lo escuché al presidente de la Corte. Dice, es increíble, es algo que tenemos que analizar con cuidado, que en este combate las autoridades, tanto el Poder Revisor de la Constitución como la Suprema Corte, determinan una mayor protección a derechos fundamentales y los reconocen en la Constitución. El otro artículo que nos obliga a la Corte Interamericana a reinterpretar, dicho sea de paso, no a modificar, es el artículo 13, les decía yo, que fue muy impactante porque se trata del fuero militar.
Y como todos ustedes saben, y nuestros invitados de otros países saben y conocen, nosotros en este momento estamos combatiendo precisamente la delincuencia organizada a través también, no solamente de policías que estamos especializando, sino además con el Ejército y con la Marina. El tema del fuero militar, digamos, en este momento, porque Rosendo Radilla Pacheco fue en los años 70. Claro, el pronunciamiento fue en el 2010 de la Corte Interamericana, pero fue la desaparición forzada de Rosendo Radilla fue en los 70. Pero hoy es algo que vivimos todos los días pues desgraciadamente las víctimas civiles en los excesos a veces de las Fuerzas Armadas o lamentablemente en eventos en donde circunstancialmente son víctimas civiles de este combate. Y por eso es que cobra una relevancia de primerísimo orden esta reinterpretación del artículo 13 constitucional. Una brevísima historia. Este artículo 13 constitucional estaba igual, con la misma redacción desde 1917. En su segunda parte, este artículo establece: subsiste el fuero de guerra, que es una jurisdicción especializada, eso es todo, para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Y cuando en un delito o falta del orden militar estuviese, dice la Constitución desde 1917, complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Es un fuero, una jurisdicción restrictiva, excepcional, que por cierto tiende a desaparecer en algunos países hermanos de América Latina, pero que hoy lo tenemos en México. Y la Corte Interamericana ordena a la Corte Mexicana reinterprete este artículo. ¿Por qué reinterpreta? Porque de 1917, de nuestra Constitución de 17, a 1933, que se expide el Código de Justicia Militar en la época de los generales, en la época de los presidentes que eran generales y en uso de facultades extraordinarias, los presidentes podían expedir leyes secundarias, lo autorizaba la Constitución de 17. En uso de esas facultades extraordinarias, el general Abelardo Rodríguez expide el Código de Justicia Militar en 1933. La interpretación de la Corte entonces, restrictiva, excepcional, dura de 1917 a 1933. Pero al expedirse este Código de Justicia Militar, en su artículo 57, perdón, ¿me dices cuándo? Ya se me termina el tiempo. En su artículo 57 establece: son delitos contra la disciplina militar